Listo. Grabamos un videito de 15 minutos y nos vamos para que termine. Listo, Cristina, y ya la plataforma quedó ampliada hasta el día de mañana. Listo. No puedo dar más tiempito porque yo el sábado tengo que estar subiendo ya todas las notas y todo lo demás. Bueno, compañeritos, para que vayamos cerrando este ciclo de formación, yo les mencionaba hace 8 días que sea de una profesión que esté documentada y que tenga mucha literatura, es la profesión de la administración como ciencia. Todo el componente de ciencias empresariales y ciencias administrativas, a pesar de que todo ese componente teórico se empezó a construir un poco tarde, que lo que veíamos en las teorías fue que se dieron algunos movimientos por ahí del siglo XV, siglo XVI, con los cameralistas, los mercantilistas, la teoría cartesiana de René Descartes, pues realmente toda la literatura se empieza a consolidar y a construir hacia el enfoque de la ciencia social a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, 1902, 1903. Encontramos escritos de 400 años antes de Cristo, con Sócrates, Platón, Aristóteles, que hablaron de administración, que hablaron de gerencia con enfoque a lo público. Encontramos las teorías de Sun Tzu, o el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Él no lo escribió para gerenciar, él no lo escribió para administrar. Sun Tzu escribió su libro, El arte de la guerra, para pelear. Pero resulta que el mercado es una guerra. El mercado en el que se mueven las empresas es una guerra permanente, donde todos, como actores de esa guerra, lo que buscamos es permanecer en el mercado. Un empresario define una misión, define una visión y define unas estrategias, define un plan estratégico para ver cómo se mantiene en el mercado y cómo pelea un cliente, cómo pelea un posicionamiento. Entonces, les decía, si hay una ciencia que esté documentada, es la administración. Desde los primeros teóricos, Henry Fayol, Ferry Taylor, con sus fallas. Hace que hablamos con Molina. Ferry Taylor fue uno de los mayores maltratadores en temas del recurso humano. En todo lo que escribió, él decía que al trabajador había que exprimirlo. Y por eso en 1928-1930, Héctor Mayo y Carl Lewis proponen un modelo diferente, que es la teoría humanista de la administración, donde Héctor Mayo y Carl Lewis dice, mire, el factor más importante y mayor determinante del éxito o el fracaso de una empresa somos nosotros, los seres humanos. Y una de las teorías que más ha evolucionado, les decía, pues todo eso está documentado. ¿Ya? Yo aquí me paro y les cuento a ustedes el cuento. Ya ustedes se enamorarán de las diferentes temáticas. Algunos dirán, mira, qué bacano, yo me quiero volver un experto en elaboración de manual de funciones. Cómo hacer un buen proceso de identificación de cargos dentro de la empresa, caracterizar los puestos de trabajo para elaborar un buen manual de funciones, con enfoque a un sistema de gestión de calidad, elaborar un buen manual de procesos y procedimientos. Otros, seguramente como yo soy un enamorado de la teoría humanista. Yo siempre he dicho, la tecnología es algo que llegó para complementar el quehacer del ser humano. Por más inteligencia artificial que haya, mientras no esté un ser humano de por medio manipulando los procesos, desarrollando los procesos, pues no habrá éxito, habrá fracaso. Yo trabajo con la registraduría y yo decía, mire, el registrador anterior, el eslogan de su plan de desarrollo, de su plan estratégico era
la registraduría del siglo XXI. Y él se refería a la registraduría de la era de las tecnologías, de la era de la inteligencia artificial. De hecho, el registrador anterior, el doctor Alexander Vega, fue el que nos dejó como iniciativa la cédula digital, que la estamos posicionando, que hay muchas entidades que no la conocen, no saben para qué sirve, ¿ya? Y yo siempre lo dije, mire, podrá ser la registraduría del siglo XXI, pero mientras no se cambie el paradigma y la mentalidad del funcionario, pues el ciudadano lo que va a percibir es una entidad paquidérmica, una entidad que no atiende bien, porque al ciudadano que llega no lo atiende el computador, no lo atiende el software, lo atiende un ser humano. Entonces, el enfoque mío en el tema administrativo es el enfoque humanista. Lógicamente yo no abandono los demás enfoques, el de la planeación estratégica y todo lo demás. Entonces, hay muchos libros muy bacanos, que qué bueno que ustedes como colegas míos empiecen a leer en temas de administración, que cada uno vaya creando un concepto, no es lo que Puerta dijo allá parado, no, es lo que usted encuentre dentro de las teorías que dice, ¡y qué bacano, esto me gusta! Yo les decía a ustedes, mis hijas un día regalo del padre me dieron el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional en las Organizaciones, y créanme que a mí ese libro me cambió la vida, que yo era un desesperado, y el libro dice que hay que hacer la pausa, hay que respirar. Retomando a Fernando Sabater, no somos responsables de lo que nos pasa, pero sí de cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Inteligencia Emocional en las Organizaciones, de Daniel Goleman. Es muy bacano. Entre otras cosas, inteligencia emocional. La inteligencia emocional determina cómo vivimos nosotros, si queremos vivir bueno o queremos vivir maluco. La inteligencia emocional. ¿Ya? Una esposa celosa, es mejor que le diga al esposo vaya y no vuelva, porque es un martirio para los dos. Un esposo maltratador es mejor que se vaya y que no vuelva, porque es un martirio para los hijos, para los dos y los tres hijos. ¿Ya? Un trabajador maluco dentro de la empresa, y ahí viene el tema de hoy, para dejar nuestro videito grabado, el tema de hoy es clima y cultura organizacional. Clima y cultura organizacional. Hasta finales del siglo pasado hablábamos de clima y cultura organizacional, así quiere decir, ¿cierto? ¿Qué para ustedes qué sería el clima organizacional? Como el ambiente esa es la palabra clave. Ambiente. El ambiente laboral. ¿Cierto? El ambiente. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero yo, ahorita en el año entrante, en septiembre del año entrante del 2025, debería ser en febrero, que fue cuando me fui para la escuela de policía. Bueno, el 2 de febrero del 2025 yo completo 40 años trajinando por empresas. Fui policía, trabajé con una empresa privada de 18 años, fui alcalde, fui secretario de planeación en Génova, fui secretario del Interior en la gobernación del Quindío, docente universitario, fui director de emprendimiento en la gobernación del Quindío. 40 años lidiando, ¿ya? O disfrutando de formas de ser. ¿Ya? Cuando llegué a la registraduría, que es el último cargo que tengo junto con el de docente, me encontré con un compañerito que lleva 23 años en la entidad. 23 años en la entidad. Y la atención de él era como, algo así como lo siguiente. Oiga, ¿usted qué necesita? Venga, un momentito. Yo llevo 40 años y yo le pido a Dios que yo, el último día que yo trabaje, sea porque me vaya a morir o porque me vaya a pensionar, yo trabaje con el mismo amor, con el mismo cariño y con la misma intensidad con el primer día, que a mí no se me olvida, el primer día que yo ejercí como policía, lo hice con amor. Y hoy llego todos los días a mi oficina y trato de ponerle el cariño, porque eso es lo que va generando lo que ustedes acaban de mencionar, el ambiente. El ambiente. Entonces, yo me sentía muy mal cuando alguna vez llegó un señor del campo, un señor de edad. Pues humilde es la persona que reconoce que comete errores, pero nosotros hablamos de persona humilde, una persona que es calladita, que como que no, le da pena hablar, ¿cierto? Ya, bueno, llamémoslo tímido, un señor muy tímido, un señor del campo, de difícil expresión. Señor, se me perdió la sed. Y el otro le contesta, vaya, en ese entonces, estoy hablando de 7 años atrás, 8 años, vaya hasta quien vaya o hasta Armenia, la paga, le vale 42.000, viene, trae unas fotos y le tramitamos su cédula. Y resulta que hay un beneficio que lo otorgó el Ministerio del Interior para las personitas que están en el nivel 1 del CISBEN, en este momento en el grupo A, lo que llamamos pobreza extrema. Y yo me sentí como que, venga,
yo como que vi a mi papá parado ahí. Mi papá fue un campesino, pero de verdad, un asalariado campesino, lo que llamábamos jornalero. Mi papá se madrugaba todos los días con una amiga a coger café a olla al asadón, y mi papá se murió y yo lo vi parado ahí. Lo vi y dije, pucha, yo como quisiera que trataran a mi papá. Y me paré de mi escritorio, de mi sillón donde está, y dije, amiguito, venga, le meto una cosita. ¿Cuál es su número de cédula? Ah, está. Amiguito, a usted le sale gratis la cédula. El otro se puso que se moría de la ira. Y no somos los dos en la oficina. Entonces, yo viendo todas las situaciones que me estaban presentando con él, lo llamé y lo senté y le dije, venga, hombre, yo aquí no soy su jefe. Aquí usted y yo somos dos compañeros de trabajo. Que tenemos una responsabilidad y una obligación, y es sacar esta oficina adelante. Y sacar esta oficina adelante implica atender al ciudadano como él lo merece. Cumplir funciones. Cumplir unas funciones. Y esas funciones cumplirlas con amor. Porque entre otras cosas es el impacto que se genera hacia el ciudadano, pero también es el ambiente que generamos los dos. Y yo le decía, es que aquí no estamos yendo los dos. Qué pereza usted y yo aquí todo el día agarrados. Usted porque no hace las cosas bien, usted porque no las hace con amor, y yo estresado todo el día. Venga, hubo un momento en que le dije, no me atienda más público. Déjeme que yo atienda a la gente. A mí me gusta atender a la gente con amor. Que la gente diga, oye, qué bacano ir allá. Y que yo pueda decir todas las noches o todas las mañanas levantarme, Dios mío, qué rico llegar a la oficina. Él lo entendió. Y ese ambiente lo generamos nosotros. Ese ambiente lo generamos nosotros. Clima y cultura organizacional. Y entonces esta frase, esa frase va muy acompañada de una frase de Sun Tzu. Recuerden, Sun Tzu escribió el libro El arte de la guerra. Y él escribió muchísimas frases en el libro. Y una de las frases dice, cuida de tus soldados como cuidarías de tus propios hijos. Algún día ellos estarán en capacidad de acompañarte inclusive a los valles de la muerte. Cuando eso lo traemos a las empresas, ¿qué estamos diciendo? Mire, cuide de sus colaboradores, cuide de sus trabajadores, cuide de sus compañeros de trabajo. Cuídelos en todo sentido, porque todos tienen unas metas y unos objetivos que cumplir. Entonces, el concepto de clima organizacional se define como la forma y la interacción que se genera dentro de una organización. Y esa interacción no es entre las máquinas. Las máquinas se conectan por un internet o se conectan por un ERP, por un sistema de conectividad, una intranet, un internet. ¿Ya? Es la interacción que existe entre nosotros como seres humanos. Recuerden que toda empresa, por pequeña que sea, donde trabajen más de 2 personas, habrá una interacción formal que la define el manual de funciones, y la define el manual de funciones, Luz Adriana, cuando tú dices, venga, un momentico, es que eso no está dentro de mis funciones. ¿Ya? Tú no estás siendo grosera. Cuando le dice a Libardo, venga, Libardo, pues eso no está dentro de mis funciones. Cuando yo le digo a mi compañerito, venga, este manual de funciones dice que, ya, estoy reclamando un componente formal que lo definió inclusive la teoría burocrática y desde las primeras teorías. Pero dentro de la organización hay otra interacción que es la interacción informal. ¿Cómo nos comunicamos los dos como personas? No como empleados, no como trabajadores, sino como personas. ¿Cómo nos coayudamos los dos? ¿Cómo nos servimos los dos? Tan bacano, Luz, cuando uno llega al trabajo y alguien le dice, oye, Luza, ¿cómo yo tu mamá? Alguien está interesado en mí y alguien me lo está preguntando. Entonces, el clima organizacional es esa interacción. Ustedes le llamaron ambiente, y eso es. Mire, cuando nosotros hablamos de clima, hablamos de un ambiente. ¿Cierto? Entonces, hay días que son muy oscuros. En las empresas hemos vivido nosotros como personas días oscuros. Claro. Hay días que son soleados, son alegres, son muy felices. Hemos vivido días soleados, ambientes espectaculares dentro de la empresa. Los hemos vivido. Entonces las empresas pasan por todas esas etapas, por eso a eso se le llama clima. Técnicamente, el clima organizacional son una serie de variables o factores que existen dentro de la organización y que permiten el desarrollo de la organización, y esas variables son medibles, son cuantificables. Así sean variables cualitativas, como por ejemplo el respeto. Yo no puedo decir, es que ella me respeta a mí un 70% y el otro 30%, ¿qué significa, man? No, así sean variables cualitativas, son medibles. Entonces, yo puedo medir la motivación tuya dentro de la empresa.
Yo puedo medir la satisfacción de Libardo dentro de la organización. Yo puedo medir, así sea muy cualitativo, el nivel de compromiso. ¿Y cómo lo mido? Cuando Libardo cumple con sus tareas. Cuando Libardo dice, esa tarea era para mañana, pero ya la entregué, ya mire jefe, ya hoy terminé, ¿ya? Yo por eso no peleo con el horario, así como no peleo con las evaluaciones, porque es el interés de cada quien, ¿ya? Yo no peleo con el horario. Otra vez en la gobernación, y mi jefe inmediata, que era una secretaria de despacho, me decía, Puerta, que sus contratistas no vienen, y ¿a qué van a venir acá a estorbar? Que trabajen allá donde están haciendo las actividades, ¿ya? Eso genera compromiso, eso genera interacción, y eso genera mayor identidad con la empresa, cuando yo tengo autonomía y cuando tengo libertad. Hay 9 dimensiones o 9 factores que inciden directamente en el clima organizacional. El primero, ya lo vieron por allá en las diapositivas que les puse y en el ejercicio, es la estructura organizacional. Y recuerden que la estructura organizacional es un sistema, la estructura no es el organigrama, es un sistema que, como su nombre lo indica, permite orientar el quehacer de la organización. Ese sistema, llamado estructura organizacional, me permite a mí hacer división de trabajo. ¿Dónde lo encontramos? En el manual de funciones y en el organigrama. Cuando Manuela dice, es que mis funciones son estas, es su división de trabajo. Y ese es el sistema. Y ese sistema permite el orden, permite el desarrollo de la organización. Otro componente, otra variable del clima organizacional es el empowerment, el empoderamiento. ¿Y qué es el empoderamiento? Cuando la gente se siente parte de la organización. Tú decías, sonreí yo, y es verdad cuando tú dices, me siento importante, ¿ya? Y yo me siento importante cuando en la empresa me dicen, venga, por ejemplo, un día llegó una señora, una jefe mía, delegada departamental de la registraduría, me dijo, ole, Iván, ¿usted cómo está haciendo de bien estas declaraciones de registros extemporáneos? Claro, iban a hacer un registro extemporáneo o un registro del adulto mayor o un registro con testigos y funcionarios le decían al mismo ciudadano, llene este. Yo no, siéntese acá y le empiezo a tomar la declaración. Primero, ¿conoce usted a la persona fulana de tal? Respondió, sí la conozco desde hace tantos años. Y eso que yo hice sirvió como un modelo para que desde Bogotá implementaran un sistema. ¿Qué siente uno? Nos saca pecho. Y uno puede decir, ay, eso lo hice yo. Eso se llama empowerment. Y el empowerment o el empoderamiento se da desde el liderazgo. Cuando yo te digo, Manuel, es que tú eres capaz de hacer eso. Y tú lo puedes hacer. Yo tengo un compañerito nuevo en la oficina que empezó hace 3 días y empezó como asustadito. Le dije, tranquilo, aquí nadie llegó con el conocimiento adquirido. Que hay unos conocimientos técnicos que los vas a ir. Y él me dice, ay, vale, estamos a trabajar con usted. Y usted da la posibilidad, usted da la posibilidad de aprender, ¿ya? Y yo me siento y le enseño. Eso da empoderamiento. Y las empresas necesitan gente empoderada. Por eso los organigramas de hoy no son piramidales. Son circulares, donde generalmente el cliente está en el centro y todos los demás estamos por acá. Y para que esto se pueda dar, tiene que haber empowerment. Porque yo le toca a usted la capacidad, o el líder del proceso tiene que darnos la capacidad de tomar decisiones, empoderamiento. El componente de la recompensa. Recuerden cuando por allá en la teoría humanista, y en la teoría clásica se habló de una cosa que se llama la cadena escalar. La cadena escalar es la posibilidad que yo tengo de crecer dentro de la empresa. El reconocimiento. Esa recompensa, yo les comentaba a ustedes, bueno, Alpina hace como unos 10 años hizo una investigación en Colombia para determinar cuáles eran esos factores de recompensa con las que nos identificábamos los trabajadores. Y muchos pensábamos que ese factor de recompensa era el factor salario, la plata, era el factor dinero. Y resulta que no. El factor dinero ocupó el tercer lugar. Uno de los primeros elementos es el reconocimiento y el segundo, el respeto. ¿Okay? De nada sirve yo estarme ganando un poco de plata cuando me estén tratando como una basura, ¿ya? Ahora, eso es muy conceptual. Entonces está la recompensa, están los desafíos. Cuando a uno le dicen, bueno, ¿es capaz o no es capaz? ¿Es capaz o no es capaz? Le dan a uno un objetivo, una meta. Y cúmplala, ¿ya? Y mire cómo la va a desarrollar, qué estrategias va a definir, ¿ya? Y eso hay que hacerlo con las personas. Mira, es que es capaz. Usted tiene los conocimientos, tiene la experiencia. ¿Cómo nos estamos relacionando? El concepto de cooperación, los estándares que los definen los manuales de procesos y procedimientos. Eso es muy importante. Miren que toda esta temática que hemos mencionado acá, cuando nosotros hablamos de estructura organizacional,
cuando hablamos del manual de funciones, cuando hablamos del organigrama, del manual de procesos y procedimientos, estamos hablando de organización. Estamos hablando de organización. Los estándares los define un manual de procesos y procedimientos. Una empresa que no tenga estándares, es decir, que no tenga definidas sus actividades o el qué hacer, está embolatada. No sabe para dónde va, exactamente. Brevemente. Y hay unos componentes, unos elementos que definen y garantizan un clima organizacional. El primero de ellos es la identificación, eso se llama la identidad. ¿Qué es la identidad? A mí, por ejemplo, yo hasta las 5 de la tarde, hasta las 5:30, estoy acá con el logo de Registraduría. Y me gusta llevar mi camiseta de Registraduría. Amo mi empresa. El día que me tenga que ir, me iré feliz porque estuve en una gran empresa. Pero a partir de las 6 de la tarde, me pongo la camisa de Uniremington. Y amo mi universidad, llevo 12 años en ella. Entonces, yo tengo identidad, no solo por el logo, sino porque ustedes ven en mis estados de WhatsApp, invitando a la universidad, y no porque nos obliguen acá, no, yo quisiera ver alumnos, quisiera, exactamente. Entonces, lo primero que hay que buscar con los miembros de una organización es generarles identidad, ¿ya? Es generarles identidad. Alguna vez alguien me decía, es que en esta universidad, yo dije, yo soy escueto y soy sincero, si no se siente bien, ¿qué tiene que hacer? Busque otra opción. Claro, busque otra opción, ¿ya? Busque otra opción y se va a dar cuenta en la otra opción que no es ni esta, ni la otra, ni otra, es usted, ¿ya? Porque ella me decía, es que aquí en las clases yo no aprendo nada. Venga, aquí. Hoy en día la información está a un clic, Usted entra a un Google académico, usted tiene una membresía. Usted a la universidad le entrega un correo electrónico y tiene una membresía para entrar a todas las bases de datos nuestras. Son millones miles y miles de obras donde si un tema te gustó lo puedes consultar y te vuelves un experto. Yo les confieso en lo personal, yo hice 2 tecnologías, hice un pregrado, hice 2 especializaciones y 2 maestrías. Y yo no recuerdo haberme sentado nunca en un salón de clase. Todo lo mío fue, pues en un salón de clase tiempos, yo iba los fines de semana. Yo hice, por ejemplo, una especialización con la Universidad de Antioquia y la hice aquí en la Universidad de Quindío, que iba viernes y sábado. El resto, trabajé. La primera maestría que hice iba cada mes, un fin de semana a Bogotá, jueves, viernes, sábado y domingo. A estudiar. De resto, rebúsqueme la información, ¿ya? Entonces, todo está, cómo generar esa identidad. Otro elemento que nos permite medir el clima organizacional es el nivel de integración, la integridad que se genera entre los integrantes de la organización. Y recuerden, esa integridad no es solo la formal, ¿ya? Porque la formal es la que determina cómo estoy haciendo las cosas de acuerdo a los manuales de la organización, pero también esa integridad se genera a través del componente informal, ¿ya? ¿Cómo me estoy relacionando con los demás? El componente de liderazgo es fundamental. Aceptación y liderazgo. Mire que ya, por ejemplo, en las empresas que logran este reconocimiento de autonomía, ya ni siquiera se habla de jefes, ¿ya? Se habla de líderes de proceso. Personas que tienen que trabajar el componente de liderazgo transformacional. Otro elemento muy importante y que todos los días lo vivimos en las organizaciones es el manejo adecuado de los conflictos. Tanto así que existen teorías de negociación y resolución de conflictos. Por ejemplo, la teoría de Harvard o el modelo Harvard para negociar y liderar conflictos. Y finalmente están los elementos de motivación. O sea, todos estos componentes son los que conforman una estructura de clima organizacional. Son los elementos básicos del clima organizacional. Ahora, ¿cuáles son los factores que se analizan para el desarrollo del clima organizacional? El primero de ellos son los ambientes físicos. Yo puedo ser el mejor amigo de mi compañero de trabajo o de mi jefe, y si yo estoy trabajando en una silla desbaratada, termino desbaratado como la silla, ¿cierto? Y eso genera riesgos físicos, riesgos psicológicos. Entonces, lo primero es que exista dentro de la empresa un ambiente físico adecuado. De hecho, la primera investigación que hicieron Elton Mayo y Carl Lewin, que les mencionaba a ustedes, en el tema de motivación, fue en el ambiente físico. Y empezaron trabajando el tema de iluminación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estas lamparitas que nos producen a nosotros, sueño.
Si aquí hubieran dos lámparas grandototas, estaríamos despiertos todos y estaríamos con ánimo. Si uno va y se sienta a estudiar en el lugar más oscuro, hay que dormir. ¿Ya? Entonces, lo primero es el ambiente físico. Segundo elemento, la comunicación. Y recuerden que la comunicación tiene dos componentes. La comunicación organizacional tiene el componente formal y el componente informal. El componente informal. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado con los dos. Porque el componente formal es cómo me estoy comunicando de manera oficial. Yo recuerdo, antes de que empezáramos a hablar de todo este tema de calidad, yo vengo estudiando administración por ahí desde la década de los 90. Estoy hablando de hace mucho rato, casi 40 años. Y cuando yo estudié administración en el siglo pasado, pues no se hablaba, por ejemplo, del sistema de gestión de calidad. No se hablaba de la comunicación formal. Eran muy poquitas las empresas donde se manejaba la comunicación formal. Entonces, sucedían cosas como la siguiente. Manuela, la secretaria de la empresa, me decía: Jorge Iván, mañana hay reunión. El jefe está citando mañana reunión. Jorge Iván se fue el jueves a jugar billar, se le olvidó, se quedó dormido, no llegó a la reunión, llegó a su horario de trabajo y el jefe: venga, Jorge Iván, ¿usted por qué no viene a la reunión? ¿Cuál reunión? Y entonces Manuela dice: pero yo le informé. No, usted a mí no me dijo nada. ¿Ya? Entonces ya viene, es tu palabra contra la mía. Entonces, surge todo ese componente en el sistema de gestión de calidad de la comunicación formal. ¿Cómo es ahora? Venga, Borrito, fírmeme aquí. ¿Ya? Inclusive ya muchas empresas han adoptado el WhatsApp como una herramienta de comunicación formal. ¿Ya? Cuando crean esos grupos de WhatsApp, ya un correo electrónico. De hecho, el código administrativo dice que el correo electrónico, cuando yo autorizo, es una forma de comunicación formal. Y hay que tener mucho cuidado con la comunicación informal, porque no todos manejamos el mismo nivel de comunicación informal. ¿Me hago entender? Hay personas que son muy serias, hay personas a las que no les gusta la recoche. ¿Ya? Nosotros tuvimos acá un gobernador, bueno, el doctor Roberto Jairo, el que salió, él utilizaba gestos que no eran los más decentes ni los más respetuosos. ¿Ya? Era, en sus diálogos, a veces se sobrepasaba, inclusive llegó a ser vulgar. Y alguna vez en un consejo de gobierno, donde estaban todos los alcaldes, hizo un gesto muy vulgar dentro de un espacio formal. Y la alcaldesa de Salento, que es toda una dama, le pareció muy vulgar lo que hizo el señor gobernador. Y ella se paró y le dijo: señor gobernador, con todo respeto, me retiro de la reunión. Me parece que usted nos está faltando al respeto, no solo a las damas que estamos acá, sino a todos. Entonces, ¿cómo incide la comunicación informal en los procesos formales? Ese consejo de gobierno se tuvo que cancelar porque la señora se fue, se separaron las otras señoras. Entonces, ¿cómo? Ahora, no a todo el mundo le gusta que le digan marica. ¿Qué marica? ¿Cómo nació? No, bájale un poquito ahí. ¿Ya? Bájale, exactamente. Entonces, ¿cómo estoy utilizando la comunicación informal? Que son los dos componentes básicos del clima organizacional. El otro elemento que ya lo mencionábamos es el componente de motivación. O sea, ¿qué herramientas debe generar la organización para que el trabajador esté motivado? Y decíamos, no siempre es el factor salario, ¿ya? El factor reconocimiento, por ejemplo. Día de descanso y el día de empleados. ¿Ya? Yo menciono mucho a Nicolás Mejía, el coach de Medellín. Tiene una conferencia muy bacana, dura 42 minutos, se llama Actívate, la consiguen en YouTube. Y el tipo levantó una empresa en Medellín que se llama Automontaña, la levantó con una cosa que él llamó ADN. ¿Y qué fue el ADN? Generar motivación en los trabajadores. Empezó por algo muy bacano y fue crear el Instituto Automontaña, Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Fue y lo registró en la Secretaría de Educación de Medellín. Lo registró para que los muchachos se pudieran graduar como técnicos y tecnólogos. Entonces terminaban de trabajar a las 4 de la tarde, también estírense un ratico, hagan ejercicio y a las 5 empiezan clase, de 5 a 7. Y los profesores eran los mismos empleados. Listo, usted, Libardo, es experto en comercio y está certificado como experto en comercio, usted va a dictar la clase de comercio. Y eso empezó a generar en los trabajadores motivación. Y él lo denominó ADN. Él llegaba y decía: venga, Luz, ¿usted está cumpleaños hoy, verdad? Va para la casa, mañana viene. Y lo fue formalizando. Fue formalizando una serie de estrategias que lo único que hicieron fue generar motivación en los trabajadores. Creó el ADN.
Otro componente muy importante que es tan complejo y es el fortalecer el trabajo en equipo. Trabajar en equipo no es fácil. A veces nos convertimos en grupos de trabajo. Grupos, donde usted hace lo que le toca hacer, usted hace lo que le toca hacer, ¿ya? Individualistas y simplemente por cumplir con los procesos y los procedimientos, ¿ya? Pero venga, ¿quién opina? ¿Quién trae? ¿Quién se ofrece? ¿Quién lleva? Fortalecer el trabajo en equipo. El otro componente es el de la cultura organizacional. La cultura organizacional que tiene que ver con todos los usos y costumbres. Eso es muy importante. El tema de reconocer la cultura individual. Reconocer la cultura individual. Por ejemplo, hace 40 años, 30 años, en muchas empresas se celebraba la Eucaristía, se celebraba la misa. ¿Quién va a una misa? El que es católico. Entonces, ¿por qué tengo que obligar al testigo de Jehová a que tiene que ir a la misa? Cuando es una cultura individual. Entonces, ¿cómo orientar las costumbres y usos hacia el fortalecimiento de la cultura organizacional? Porque la cultura organizacional es la identidad de la empresa. Así como nosotros tenemos cultura, las empresas tienen cultura, ¿ya? Que es una identidad personal. La cultura del individuo es lo que nos identifica. Tus valores, tus principios, cómo te comportas, cómo eres frente a los demás. Así son las empresas. También construyen cultura. El otro componente es el tipo de liderazgo que se da en las organizaciones. Hoy hablamos en liderazgo organizacional, hablamos de dos tipos de liderazgos muy importantes, que es el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. El liderazgo transformacional es el que me permite a mí como persona trascender en los demás, ¿ya? Trascender. Cuando yo digo, por ejemplo, me da mucha satisfacción cuando llegan personas a mi oficina y me dicen: "Ole Jorge, ¿usted cómo ha logrado que este muchacho cambie? Como era grosero con la gente y ahora como atiende de formal". Es un proceso transformacional. Que eso no se da dentro de lo formal, ¿ya? Porque una persona es un bache por naturaleza, grosero, no, que entendió que hay que cambiar. Es el liderazgo transformacional. Y el liderazgo transaccional es, bueno, ¿cómo negociamos? Tener la capacidad de negociación y resolución de conflictos. Liderazgo transaccional. Otro componente muy importante es el de la formación. El de la formación y la capacitación. Hay personas a las que no les gusta estudiar, pero hay personas, yo soy feliz, a mí me llega un diplomado gratis, ahí me pego. Después empiezo a llorar a la 1 de la mañana para haciendo tareas de trabajo, pero ahí voy. Y hay gente que le gusta que la capaciten, está recibiendo información, está recibiendo instrucción, reinstrucción de la empresa para hacer las cosas bien. El otro componente, ya lo mencionábamos, es ¿cómo logro yo que la gente se identifique con las metas y los objetivos de la organización? ¿Cómo logro yo que la identidad corporativa se vuelva la identidad de cada uno de los individuos de la empresa? Cuando uno dice, yo amo mi empresa, yo quiero esta empresa, y el día que deje de quererla, mejor me voy. Antes de hablar mal de ella, mejor me voy. Bueno, y hay una serie de variables que determinan el clima organizacional, y recuerden que como variables son medibles, ya mencionaba. Son medibles, inclusive son cuantificables. Primero, ¿qué tanto confiamos unos en los otros? Y esa confianza es bidireccional, es más, es multidireccional. ¿Qué tanto confía el jefe o el líder del proceso en sus colaboradores? ¿Y qué tanto los colaboradores confían en su jefe? Recuerden que la confianza en el tema del liderazgo de procesos se gana a través del conocimiento. La confianza, ¿cómo se da? Cuando alguien dice, venga, es que Manuela, que es la jefe del proceso, es la que sabe de eso. Eso genera confianza. Claro, sí, no es solamente confianza para ir a tomar paciente o confianza para recochar, no, hay confianza porque conoce, porque sabe. Entonces la confianza se da en el sentido bidireccional del líder hacia sus colaboradores y los colaboradores hacia el líder y entre compañeros, en relación de confianza. Qué triste cuando uno dice, venga, no va a dejar el locker abierto porque por ahí hay malos intencionados, ¿ya? Y largos, cuando uno tiene que generar confianza. Yo alguna vez dejé en la oficina un reloj que me ha regalado un primito que pues, se murió, y yo creo que tengo que cerrar mi oficina. Y se desapareció. Y nadie da razón. Entonces, perder la confianza.
el apoyo mutuo, están... otro muy importante en el clima organizacional es cuando el funcionario, el trabajador, el empleado, el colaborador sabe qué es lo que le toca hacer, porque eso es otra cosa que genera angustia. Cuando uno dice, bueno, yo no sé eso cómo se hace, no comprendo las metas de la organización, no comprendo los objetivos, no sé cuáles son mis tareas, todo eso, el manejo de los conflictos internos, las herramientas de control que desarrolla la organización, esos son muy importantes. ¿Cómo me están evaluando? La evaluación del desempeño, el componente de control, liderazgo, participación, recompensas y el fortalecimiento de la creatividad. Eso es bien importante. Cuando la teoría de las restricciones de Eliyahu Goldratt empezó a identificar lo importante que es aprovechar dentro de la organización la creatividad y la capacidad de los trabajadores. Y él lo descubrió, él escribió un libro que se llama La Meta, Eliyahu Goldratt, 1970, y él lo descubrió por un cuello de botella que tuvo en la empresa. O sea, él tuvo un problema, se le averió, se le dañó una máquina, y él decía, un fin de semana tenía un pedido pendiente por entregar, iba a perder un cliente, y no encontraba el técnico que le reparara la máquina. Y resulta que el técnico lo tenía ahí mismo dentro de la empresa, y no lo sabía, era un mismo trabajador. Y eso genera reconocimiento, genera identidad con la organización. Bueno, finalmente, y ya para concluir, hablamos de la cultura organizacional, que va muy de la mano con el clima organizacional. Porque a través del clima se construye cultura. ¿Qué es la cultura? Es la identidad, es la personalidad de la organización. Yo ya les mencionaba, ¿ya? Yo me identifico como persona por mi cultura. ¿Y qué es mi cultura? Son todos mis hábitos, todas mis costumbres, todas mis formas de actuar. Yo me identifico como Jorge Iván Puerta. ¿Ya? Ay, la Puerta es buena gente. Eso es parte de mi cultura. Puerta es alguien dirá, Puerta es muy grosero. Es parte de mi cultura. Lo mismo las organizaciones. Las organizaciones van creando una cultura que las personaliza, o sea, que las hace individuales, las hace independientes, las hace diferentes de las otras. Cuando tú hablas, por ejemplo, en la empresa del valor compartido o la promesa de valor, eso hace parte de la cultura. Entonces, cuando tú dices, venga, esa empresa es muy cumplida, Y alguna vez ya me puedo pedir un pollo al Quisquirrisqui. ¿Cuánto demora? Fresco, patrón, eso le llega. Y habían pasado 2 horas y el Quisquirrisqui nada que aparecía. ¿Ya? Y para hacer el ejercicio llamé a Frisbee y pregunté, ¿cuánto se demora? Caballero, nuestra promesa de valor es un tiempo de respuesta de 25 minutos. Llegó en 22. Estaba dentro de la... Eso es cultura dentro de la empresa, es cultura organizacional. Brevemente, la cultura organizacional está determinada por todos los componentes de creencias, valores y comportamientos de los individuos. O sea, los que crean el clima organizacional, ¿quiénes son? Nosotros. Y los que determinan la cultura organizacional, ¿quiénes son? Nosotros mismos. ¿Ya? Porque nosotros somos los que le damos la identidad a la empresa. Eso era lo que yo trataba de hacerle entender a mi compañero. Venga, es que aquí no es Jorge Iván Puerta, aquí es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y a la calle no van a ir a decir, mire, es que Jorge Iván Puerta atiende muy mal. En la registraduría, ya, porque somos nosotros los que creamos esa identidad y creamos esa cultura. Características de la cultura organizacional. Primero, la cultura organizacional, así como el clima, es multifactorial. Es decir, la determinan muchos factores. En el clima organizacional, en la cultura organizacional, inciden las creencias. ¿Ya? Las creencias. Entonces, por ejemplo, tú dices, a mí mi religión no me permite ciertas circunstancias. ¿Ya? Yo soy cristiano, pero no asisto a la Eucaristía, entonces no voy a la misa y nadie tendrá por qué obligarme. ¿Ya? Ah, es que yo soy musulmán y yo tengo que meditar 6 veces al día y tengo que retirarme y hacer, es un tema cultural. ¿Ya? Entonces hay muchos factores que determinan la cultura organizacional, es multifactorial. Segundo, la cultura organizacional es el producto, es el fruto de la interacción, de cómo nos entendemos nosotros dentro de la organización, cómo actuamos con los stakeholders,
¿Cómo nos relacionamos con el cliente? ¿Cómo nos relacionamos con el proveedor? Ustedes ven, por ejemplo, que las empresas grandes, la mayoría de empresas grandes multinacionales, tienen un manual de proveedores, donde dice, por ejemplo, no contratamos con empresas que vinculen menores de edad. No contratamos con empresas que excedan las jornadas de trabajo. Eso es un tema que es cultural, depende de la interacción. La cultura organizacional incide en la vida interna de la empresa, o sea, incide sobre el clima organizacional, en cómo me comporto. ¿Ya? Lo que les decía ahora, hay gente que es jocosa, pero termina siendo empalagosa, y a muchos no les gusta. ¿Ya? Y ese tema que es tan cultural termina incidiendo en cómo nos relacionamos internamente, en la vida de la organización. Incide en la percepción externa. Todas las empresas trabajan por un reconocimiento en el mercado. Eso se llama reputación e identidad corporativa. Posicionamiento. Un posicionamiento. ¿Y ese posicionamiento de dónde viene? De adentro. ¿Dónde se ve reflejado? Afuera. Cuando yo digo, venga, esa empresa me cumplió. Dijo 25 minutos y llegó en 22. El otro dijo, esto pasó, ¿qué le llega? Sí, allá llegó. ¿Cuándo? Como a las 3 horas. Pero allá llegó. Entonces, incide en la percepción, en cómo nos ven desde fuera. Ahora, pregunto, ¿el clima y la cultura organizacional inciden en la vida familiar, social y personal de los trabajadores, de nosotros? Claro que Claro. sí. Porque yo en la casa no puedo ser uno y en el trabajo otro. Exactamente, ¿ya? Y entonces uno empieza a llevar carga a la casa, a llevar esas energías fuertes, a llevar los problemas, y entonces ya la esposa dice, venga, dice lo que está yendo a la cara, ¿qué le pasó? Ya tu mamá dice, venga, Manuela, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene triste? Ya, abrir el llanto, ya incide directamente. Y finalmente ya los mencionábamos en la imagen corporativa. Niños, eso era simplemente dejarles una iniciativa, porque esto tiene componentes teóricos todos los que quieran, tiene aristas todos los que quieran, tiene literatura toda la que quieran, ¿ya? Entonces simplemente es dejarles la iniciativa de que hay una teoría que va muy de la mano de la teoría administrativa, que se llama teoría organizacional, que se nutre de todas las demás teorías y que es fundamental para el desarrollo, la productividad y la competitividad de la empresa. Una empresa que no tenga estructura organizacional es una empresa que no tiene orden. Recuerden que la palabra organización viene del griego o del latín organón, que significa herramienta. Entonces, la organización como proceso es una herramienta para dinamizar la organización, para organizar la empresa. Es decir, para dinamizar la organización como estructura. Recuerden que organización tiene dos acepciones, una como proceso y otra como estructura. ¿Listo, niños? La plataforma quedó abierta hasta el día de mañana, aunque le falten actividades, hasta por allá en la noche, hasta las 9 de la noche. Entonces, cualquier cosa, mano, si tienes alguna dificultad o algo, me escribes, ¿listo? Profe, yo creo que yo sí voy a tener, mira que a mí me parece que es que los archivos, o sea, como que no sé, ¿No hubiera cargado? como que no me cargan. Cualquier cosa me escribe, y me manda el WhatsApp. Vea, que es que este usuario uno hace una respuesta al HP5, ¿qué es eso? Ay, no sé. Vea, no me deja abrir los archivos. Ninguno. No, vea, ahí está abriendo por lo menos el del organigrama y no me vea lo que aparece ahí. Ay, hijo de madre, eso yo no lo sabía. Sí, mire que este usuario, y sí, y hay varias que vean, evaluación de la organización. Sí. Si de pronto yo lo voy a ingresar por el computador, si de pronto por ahí no me deja, pues Si tiene dificultades, me escribe, Libardo. Listo. Hágale, y ahí lo importante es que me queden evidencias de que participaron en las evaluaciones. Exactamente. Vamos cerrando acá. Bueno, usted me puede compartir, entonces, yo ahorita le envío, no es que le iba a tomar las fotos, pero de noche se ve muy, para usted subirlas al... Sí, yo le iba a recordar, porque usted me subió sobre Usted me envía también el archivo suyo, de la prebase y... Listo, listo.